Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Bienvenidos al repaso de la lección. Gracias por estar con nosotros. Para nosotros es un verdadero placer que pueda compartir esta lección de esta semana. El tema de esta semana se llama La guerra visible e invisible. La lección número 5 para el día 30 de abril del 2016. El versículo para memorizar aparece en Mateo 11:12 y dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Señor, te damos las gracias por el privilegio que nos da en esta oportunidad de repasar la lección de escuela sabática. Te damos las gracias también por las personas que nos escuchan en diferentes lugares del mundo, por todas aquellas personas, Señor, que de una u otra forma y de diferentes medios se han puesto en contacto con nosotros y nos han asegurado que lo ha ayudado en sus decisiones y en su vida diaria. Permitió, Padre Eterno, que siga siendo de bendición para todas las personas que nos escuchen. Sé con nosotros y ayúdanos, Señor, a serte fiel y a ser parte de cuando este conflicto llegue a su final, nosotros podamos haber elegido sabiamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es un tema muy interesante, un tema yo creo que determinante en nuestra salvación. Muchas personas creen en la existencia de Jesús, pero lo que hoy está pasando no es en la cuestión de que Jesús existió. Prácticamente eso ya está como comprobado de que Jesús existió. Ahora tenemos otro conflicto, otra cosa que nos está determinando: la santidad de Jesús. Para muchas personas Jesús no fue el Hijo de Dios. Para muchas personas Jesús simplemente fue un profeta. Muchas personas creen esto. Ahora, nosotros como cristianos sabemos que Jesús era el Hijo de Dios y por consiguiente Él venía de la parte espiritual que se materializó. Sin embargo, estamos poniendo en duda esto, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba pequeño, escuché una historia de un cráneo, de que decían que había un sabio que había muerto y que si alguien encontraba este cráneo y tomaba agua en él, podía adquirir esa sabiduría de este sabio. Curioso para mí que en la Biblia aparece una historia de unos huesos, no dice del cráneo. Habla de los huesos de Eliseo. Aparece esto en Primera de Reyes 13:21, perdón, en Segunda de Reyes 13:21. Y dice de que los sirios estaban invadiendo la tierra de Israel. Y en una de esas llevaban un muerto a enterrarlo. Y por esta invasión ellos tiraron el cuerpo. Y por casualidad cayó junto a los huesos de Eliseo. Y este cuerpo volvió a vivir. Esto es algo como fuera de contexto, no algo que pues es ilógico. Las cosas, Dios nos mandó a cosas palpables, a cosas que podamos ver. Sin embargo, a nosotros se nos olvida que este conflicto empezó en el cielo. Exactamente. Es un conflicto que empezó mucho antes que nosotros fuéramos creados. Es un conflicto que empezó de manera espiritual. ¿Cómo entender la manera espiritual en estos días? Por ejemplo, es que eso es ilógico. Nosotros somos de carne, somos de hueso. Por eso la ciencia está haciendo grandes avances. Pero, sin embargo, la misma ciencia está haciendo cosas que nosotros no entendemos. El caso del CERN. Es algo que están buscando otra dimensión. Es la manera que más lo podemos entender. Otra dimensión. Podríamos aplicar eso de otra dimensión en relación a la parte espiritual. Algo sí es bien cierto. Es algo que nos está afectando diariamente. En cada decisión que nosotros tomamos, eso nos está afectando en nuestras vidas. Y eso, Ernesto, que tú acabas de decir de el CERN,
nos debe a nosotros poner alerta de qué tan real es esta lucha. Porque como tú dijiste al principio, nosotros podemos ver todo esto, o sea, todo lo que es físico, yo te puedo ver a ti, puedo ver la casa, los carros y así por el estilo. Pero si la ciencia nosotros nos está diciendo, nosotros estamos viendo de que ellos están buscando otras dimensiones, es porque en realidad algo se está manifestando en esta dimensión física. Y esto es algo que la Biblia nos los ha dicho desde que nosotros tenemos estos escritos sagrados, de que hubo un conflicto en el cielo, hubo un conflicto en esa dimensión, en el mundo espiritual, cuando aún ni siquiera la tierra existía. Entonces ese conflicto nos dice la Biblia que fue trasladado al mundo físico. Y precisamente como nosotros vivimos en esta área, en el mundo físico, pues nos va a afectar. Hay muchas cosas que nosotros no lo podemos ver, porque comenzó en esa dimensión espiritual. Es algo, señores, bien simple de entender. Y Ernesto, déjame explicarlo desde algo que yo conozco muy bien, que es el campo de la medicina. Nosotros, o sea, todo el mundo ha oído de las bacterias y de los virus. Nosotros no podemos ver una bacteria, pero nosotros no podemos negar de que existe. ¿Por qué no podemos nosotros negar que existe? Porque vemos los efectos, vemos las infecciones que causan las bacterias y los virus. O sea, ¿quiénes de ustedes, señores, no le ha dado una gripa o no le ha dado algún tipo de infección? ¿Lo han visto ustedes la bacteria? ¿Han visto ustedes los virus? No lo han visto, pero no pueden negar su efecto. La Biblia lo explica de una forma bien simple, por ejemplo, con el viento. Tú no puedes ver el viento, pero puedes sentir sus efectos. Es lo mismo en el campo espiritual. Y es de esta forma que aunque nosotros no lo veamos, nos puede afectar. Dice, hay un versículo que la lección de esta semana lo utiliza y es Mateo 10:34, que habla de esta lucha. Y dice que vino Satanás y causó división en el cielo, cuando todo era armonía. Entonces, Jesús, cuando estuvo aquí, habló de que esta lucha era real y dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Por qué, Ernesto? Porque si es una lucha, ¿tú crees que el otro bando, cuando viene Jesús y habla, como la semana pasada hablábamos del sermón del monte, hablábamos de los principios del reino de Dios que Jesús vino a recordarles al ser humano, el otro bando se iba a quedar de brazos cruzados? No, iba a poner resistencia. Y aquí es donde Jesús está hablando en Mateo y dice, señores, no piensen que yo he venido a traer paz, porque el otro bando va a poner resistencia. Por supuesto que va a traer resistencia. Y fíjate que la manera más práctica de entender son las cosas que nosotros vemos. El mundo físico es mucho más fácil de entender. Las guerras que se dan entre naciones, ves que los conflictos empiezan, ¿no? Empieza de que si va a haber conflicto o no va a haber conflicto. Y van apareciendo situaciones. Y lo que tú vas viendo es que va un proceso de crecimiento de esta guerra. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Cada quien saca los mejores arsenales a manera de poder terminar esta guerra. Lo mismo está pasando en el mundo espiritual. Hay una manera que va a determinar el sentido de la dirección de ese conflicto. ¿Y cómo va a terminar? Y cómo va a terminar. Y quién va a ser el vencedor. Al final la guerra termina cuando hay un vencedor. Mientras tanto, se está en el juego de la guerra, ves que todos sabemos que en una guerra hay devastación. Y eso pasa igual en el mundo espiritual. Hay una devastación. ¿Y a quiénes está devastando? A las criaturas creadas, que somos nosotros, los seres humanos. Entonces, ¿tú crees, Ernesto, de que cuando el cielo, como tú dices, sacó su mejor arsenal, que era el Hijo de Dios, y como en la guerra viene alguien
un país con otro trata de hacer las paces. ¿Tú crees que por eso fue que Jesús recibe todos esos títulos de príncipe de paz? Viene también a establecer las bases del gobierno de Dios, otra vez a recordarnos, estos son los estatutos y se están violando los estatutos. Por eso el otro bando está tomando más auge, más terreno, está abarcando. Pero yo me preguntaría, me pregunto, y te voy a hacer esto como si yo fuera una de esas personas que no creyera, como tú dices, en la espiritualidad de Jesús, de que simplemente fue un profeta. Pero nosotros sabemos que Jesús era Dios, era parte de esa estrategia, de ese arsenal, de esas mejores armas que tenía el otro bando, el creador, el que conformó todo para ganar la guerra. Ahora, mi pregunta es, aquella que pudiera ser para muchas gentes, ¿en verdad tú crees que era necesario la muerte de Jesús, la victoria de Jesús en el Calvario para que nosotros pudiésemos ser victoriosos en el futuro? Por supuesto, porque fíjate, Esther, de que el conflicto viene por una situación que se generó en el cielo. El carácter de Dios. Y Jesucristo viene y demuestra el carácter de Dios. Esa es la solución a todo el conflicto. Alguien puso en duda el reino de Dios, y ese es Satanás. Y él puso en duda del carácter de Dios y un carácter tirano. Con la victoria de Cristo, que vino y demostró cuál es el verdadero carácter de Dios, la guerra se ha terminado. Es determinante la venida de Cristo y la muerte de Cristo al entregar su vida por su creación. Y qué bueno que tú lo explicas de esta forma, Ernesto, porque es la forma que aquellas personas que no han leído demasiado sobre este conflicto entre el bien y el mal, porque no le interesa este tema, puede entender muchísimos versículos en la Biblia. Por ejemplo, el que aparece en Apocalipsis 5:5, cuando de repente Juan, a quien se le da la visión de lo que sucedería al final de la historia entre el conflicto, como lo llama la lección de esta semana, de la cosmovisión bélica, cuando Juan se le presenta todo esto, esta visión sobre el final del conflicto, él se pone a llorar. Y dice este versículo, Apocalipsis 5:5, de que uno de los ancianos que le estaba viendo en la visión le dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, que nosotros lo vimos en lecciones pasadas, que se refería a Jesús, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. O sea, refiriéndose a todo esto, cómo se va a desenvolver y cómo va a finalizar este conflicto. Ahora nosotros también podemos entender, Ernesto, en Isaías 27:1, cuando dice, y leo, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Y en esto permíteme aquí hacer un comercial. Señores, para muchos quizás este versículo no tenga mucho sentido. ¿Cómo habla del día de Jehová, del tiempo final, y habla de serpiente y habla del dragón que está en el mar? Nosotros les animamos que vayan a nuestro canal de YouTube. Ustedes van a ver el enlace aquí que está apareciendo en su pantalla o al final de este repaso, donde nosotros hicimos toda una investigación y el tema se llama La lucha es real, y donde aparece versículos bíblicos y habla sobre todo lo que menciona este versículo. Pero sigamos, señores. También en Romanos 16:20 ustedes van a encontrar otro versículo donde dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es decir, en otras palabras, como tú dices, era necesario la muerte y resurrección de Jesús. Y nos lo están diciendo todos estos versículos para que
la lucha tuviera un final y que nosotros también supiéramos de que la victoria también puede ser nuestra, así como lo fue de Jesús. Esther, tú ves que esa parte es entendible, ¿no? Para el ejemplo de que vemos de lo que dice la Biblia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar todas estas cosas a tiempos modernos? Porque es el problema. De hecho, muchos ponen en juego la palabra de Dios, pues dicen que se escribió hace mucho tiempo y a nosotros prácticamente ya no nos alcanza porque se ha modernizado. Fíjate que para muchas personas están viviendo situaciones extra, vamos a usar la palabra extrasensorial, que tiene que ver con su vida diaria. Y fíjate que Cristo habló de las enfermedades como con un carácter espiritual, también las relacionaba con endemoniados, las relacionaba con eso. Sin embargo, en estos tiempos eso se nos hace como que no, eso no puede ser, eso está fuera de nosotros. Yo he escuchado aquí algunas personas comentarme ciertas historias que ellos han vivido en su vida. Yo no sé si tú hayas vivido un tipo de estas situaciones que han sido reales en la vida. Hay una persona que comenta que antes de que se hiciera cristiana, había un ser que lo atormentaba todas las noches. Y era una especie de... Él no estaba dormido, estaba todavía consciente, pero entraba como en otra dimensión. Y venía este ser y lo atormentaba y se alimentaba de su mismo miedo. Y dice que la única manera que él pudo vencer esta situación es cuando se bautizó. Y ese día él se sintió victorioso. Y cuando apareció este ser después que él se había bautizado, y él dijo en su mente, porque le era difícil mencionar el nombre de Cristo cuando entraba en esta situación. Esto le pasaba casi todas las noches. Y dice que esa vez él dijo, hoy sí me las vas a pagar todas. No es porque él tuviera poder, sino que porque él ya se había puesto en las manos de Dios. Y esa fue la última noche que esta persona sintió esa sensación. Personalmente, ¿Puedo añadir algo a eso? Claro. Un poquito, no es de drama, pero yo recuerdo cuando él te estaba haciendo la historia, porque yo estaba presente, señores. Y a mí me gustó la forma final en que lo dijo. Cuando lo visitó el ser, le dijo, hoy te vas, porque en el nombre de Jesús, tú te vas a ir porque yo le pertenezco a Dios. Muy interesante. Ahora puede decir, pero esa es una persona que la vivió, nosotros ni la conocemos. Yo les voy a comentar parte de mis experiencias. Pasó una situación, yo ya me había bautizado y trabajándolo en el ministerio, unas noches apareció un ser, pero en el fondo yo sabía que este ser no me podía hacer daño porque yo estaba protegido. Sin embargo, él podía atormentarme, pero no me podía matar. Yo sabía que no me podía matar porque yo estaba protegido. Es una situación complicada, es una situación difícil. Quizás muchos me juzgarán y dirán, en algo estabas mal con Dios. Lo que yo les puedo compartir a ustedes es la situación que yo viví. Este ser llegaba y empezaba a atormentarme. Me sacaba de la dimensión en la que yo estaba, de la dimensión real, y pasaba a una dimensión en la cual yo no tenía control. Sin embargo, yo estaba consciente que no estaba dormido. Y se me era difícil mencionar el nombre de Cristo. Las palabras tú no las puedes, es como un tartamudo que tiene la palabra en la mente pero no la puede soltar. A veces nos ha pasado a los que no somos tartamudos, de que queremos decir una palabra y decimos, es que la tengo en mi mente, pero no la puedo soltar. Es la misma situación que pasaba. Los que somos cristianos sabemos que en el nombre de Cristo nosotros podemos vencer todo y estamos protegidos. En mi caso, se me era difícil decir, yo tenía todas las fuerzas, pero no podía articular esa palabra. Pero cuando la lograba articular, este ser desaparecía. Yo vencía sobre este ser. Me encomendé a las manos de Dios, le dije, Señor, yo sé que tú me estás protegiendo, pero esta situación es complicada. Había ocasiones en las cuales se escuchaban pasos. Y cualquiera me puede decir a mí, era tu imaginación. Yo no sé si era mi imaginación. Lo que yo sí entendí es que yo estaba protegido. Pero sin embargo podía atormentarme, no me podía llevar a la muerte. Yo no tenía ese miedo. Pero aún así se pierde el control de la situación. Es una parte espiritual.
y muchas historias que han pasado de esa naturaleza. Ernesto, ¿tú te acuerdas temprano hoy, cuando estábamos haciendo el devocional, estábamos escuchando un programa por el internet, ¿no? Y lo que decía este pastor, ¿te acuerdas lo que tú me comentabas? Ah, claro. Comentaba el pastor de que en este tipo de situaciones es complicado porque, por ejemplo, tú la vives y yo les quiero comentar, es la verdad. Tú vives una situación, pero es difícil compartir esta situación porque te tildan de loco, te tildan de paranoico. Tú le comentas a alguien, mira, es que me pasó esta situación, me pasó esto. Dices, tú estás loco. Y si no te va a decir, no, mira, tú tienes que irte a hacer una limpia. En vez de protegerte con la sangre de Cristo, terminan abriendo las puertas para que todos estos seres puedan entrar. O te dicen, algo tiene que andar mal en tu vida. O sea, porque a un cristiano no le debe pasar eso. Y Ernesto, esto me lleva a mí a recordar el 2014, el 2015 y aún este año. Cuando nosotros damos muchos seminarios por las iglesias, damos talleres también en centro comunitario sobre salud. Y ese año fue un año donde fue fructífero, el 2014. Nosotros pudimos ver la mano de Dios cuando íbamos por las iglesias y tenemos videos en YouTube sobre esto. Cuando la iglesia respondía en masa al llamado, prendíamos vela y cantábamos ese canto, enciende una luz. Y la gente se comprometía con el reino de Dios. Tanto los visitantes como también los miembros de iglesia. ¿Para qué fue esto? Cuando nosotros terminamos el año y le dimos gracias a Dios por un año fructífero, lo que comenzó a suceder cosas extraordinarias en la casa. Generalmente, yo lo digo como que comenzaron a caer las plagas del Apocalipsis. O sea, las 7 plagas del Apocalipsis, las 10 plagas del Apocalipsis. Nosotros comenzamos a ver moscas en tiempo de frío, moscas grandes. Cómo estas moscas atravesaban los vidrios de la casa, o sea, de las ventanas de la casa. Y eso era casi imposible. Y gracias a Dios que un día de eso había otra persona presente, un pastor estaba presente, estaba visitándonos, y dijo, si yo no hubiese visto esto, yo no lo hubiese creído, porque él vio la mosca como estaban atravesando el vidrio. Vimos como de esto de pulgas en la casa. Una especie de plaga por todos los lugares. Se le ponía uno las ropas negras dentro de la casa. ¿Cuáles eran las otras, Ernesto? Avispas. Las avispas. No veíamos por dónde se introducían las avispas. Los roedores, o sea, ratones, se oían por donde quiera. Y comenzamos después de eso a tener accidente tras accidentes en el carro. ¿Tú te acuerdas? Sí, cualquiera podría decir porque son descuidados, porque no limpiaron la casa. Uno le busca situaciones, y yo lo hacía. Tú le buscas razones lógicas por qué te están pasando las cosas. Pero señores, el tipo de accidente que nosotros tuvimos es porque siempre llegaba alguien y nos pegaba. Situaciones en las cuales no teníamos nosotros que ver por nuestra imprudencia. Era imprudencia de las otras personas. Lo que llevaba a todo eso era desestabilizarlo. Cuando nosotros hablamos de que fue fructífero, no lo estamos hablando de manera económica. Lo estamos hablando de fructífero porque las personas reaccionaron y decidieron servir a Dios. Es como cuando el pueblo de Israel, se le hacía un llamado y el pueblo decía, sí seguiremos los mandatos de Dios. A esa parte nos referimos cuando hablamos de fructífero. Entonces lo que sucedió simplemente fue, si nos deshabilitan el carro y el dinero que nosotros tenemos, algunos pagaban las aseguranzas de la persona que nos... Pero simplemente el carro se desbarataba y no teníamos para comprar otro. Entonces no podíamos, teníamos que cancelar eventos o simplemente ni siquiera poder hacer contacto ni nada por el estilo. O si, por ejemplo, eran en la casa y venían los roedores y nos comían, por ejemplo, en un caso fueron las tuberías de la casa. ¿Cómo teníamos nosotros dinero para resolver otras situaciones en cuanto al ministerio? Todo está enlazado y ese es el punto. Ahora, para muchos quizás esto es como escéptico. Esto sería, aún cristianos nos van a poner en dudas. Pero quizás tú estás viviendo situaciones similares. Quizás tú estás viviendo situaciones en las cuales no ves por dónde y estás creyendo que son
las decisiones erróneas que tú estás haciendo, pero no las estás conectando con el mundo espiritual. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros tenemos estos tipos de situaciones físicas, nosotros tenemos que ir al mundo espiritual a solventarlas. Exacto. Y otra cosa importante, Ernesto, y lo menciona la lección de esta semana, es aquí donde la batalla se hace peligrosa. ¿Te acuerdas el caso de Juan el Bautista? Cuando comenzó aún a dudar, cosa que, mira, él había oído, él había bautizado a Jesús, él sabía que él había venido a este mundo a preparar el camino al Mesías. Él oyó la voz, él oyó la paloma. Él oyó la voz cuando dice, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Sin embargo, sabiendo él que Jesús era el Mesías, más tarde, cuando se le mete preso, él manda a sus discípulos que le pregunten a Jesús, oye, ¿en verdad tú eres el Mesías o hemos de esperar a otro? Entonces es aquí donde la batalla se vuelve peligrosa y el enemigo lo hace. Por eso es que tú ves que en diferentes lugares la Biblia y la lección de esta semana lo recalca, que Satanás simplemente divide, separó a Juan el Bautista de sus discípulos. Y divide, porque la estrategia de Satanás es lo mismo que nosotros conocemos: divides y vencerás. Es importante que entendamos esta parte, estos pequeños detalles que aparecen para que nosotros entendamos nuestra vida diaria y qué determinación tienen nuestras decisiones diarias que nosotros tomamos. Las decisiones determinan el lado en el cual nosotros estamos. Y como les decía, eso de la paranoia que muchos te van a tildar de cuando tú les comentes este tipo de historias, la solución es simple: ve a Cristo. Esa es la solución a todo este tipo de situaciones. Muchos dirán, no, pero es que a mí no me ha sucedido. Eso no tiene que ver conmigo. Hay malas noticias para los que creen de esa manera, porque realmente de esa manera es que se está librando la lucha. De esa manera es que se está librando la situación. Y si tú eres escéptico a este tipo de situaciones, simple y sencillamente lo que va a pasar es que vas a terminar engañado. Y algo importante, Ernesto, es que la batalla en todo esto es por la mente y el corazón humano. O sea, por la mente y esas estructuras cerebrales que nosotros llamamos corazón, o sea, que los antiguos llaman corazón. Por esa es la batalla. Entonces, por eso cuando de repente, o sea, el enemigo comienza a lidiar contigo, a dividir, a destruirte, a dividir tu familia, vienen los problemas de salud, vienen los problemas económicos, vienen los problemas conyugales, viene el divorcio. Prácticamente está dividiendo, o sea, divide todo en tu vida. Y como dijimos, que uno de los principios era divide y vencerá. Esta persona comienza, como tú dices, a pensar, quizás esto no es real. Eso solamente son consecuencias de mis malas decisiones o las malas decisiones de otras personas. Pero algo que no podemos olvidar, y lo menciona allí en 1 de Juan 5:19, dice, sabemos que somos de Dios. O sea, nosotros sabemos que somos cristianos y somos de Dios. Pero el mundo entero está bajo el maligno. Y fíjate que hoy, hace poco escuché unas noticias de hijos violando a sus madres. Es algo terrible, es algo inconcebible. Pero ¿cómo tú puedes explicar estas situaciones? Si estamos hablando de tolerancia, estamos hablando de libertad. La única manera que se puede explicar esta situación es la intervención del mundo espiritual. Estamos llegando al final de este conflicto. Y como decíamos anteriormente, cada bando comienza y empieza a sacar las peores armas, las armas más terribles. Y lastimosamente, Satanás está utilizando a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra descendencia y a veces a nosotros mismos por nuestro descuido para destruirnos. ¿Y sabe por qué, Ernesto? Porque nosotros tenemos que meternos de una vez y por siempre en la cabeza que esta guerra no es física.
O sea, nosotros vemos todo allí, las enfermedades, nosotros vemos los problemas económicos, los problemas familiares, los vemos manifiesto en el mundo físico, pero todo empezó en el mundo espiritual. Así que esta guerra no puede pelearse en el mundo solamente física. Un problema de salud, un cáncer, no solamente se puede pelear con quimioterapia, con radiaciones o con productos naturales, o sea, con cualquier método que ustedes elijan. No, porque aún las enfermedades, aún los problemas económicos, aún cuando alguien aquí en Estados Unidos, alguien no le den sus papeles, el problema es espiritual. Tiene su base en el mundo espiritual, aunque se esté manifestando en el mundo físico. En esto, yo he visto situaciones de personas, por ejemplo, en cuestiones de papeles, de residencia, de ciudadanía, donde ellos tienen todas las de ganar. Por ejemplo, califican en todos los sentidos para dentro de 6 meses que le den su residencia durante un año. Y las cosas comienzan a trastornarse o las cosas comienzan a dificultarse y nadie se entiende por qué. ¿Y sabes lo que hacen esa gente? Generalmente nosotros como cristianos buscamos ayuda de un abogado. Y no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que cuando nosotros estemos enfermos no busquemos a un médico. Yo no estoy diciendo que no busquemos un abogado. No estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que primero tenemos que remover la causa para que el problema pueda desaparecer. ¿Qué causó esto? Se originó en el mundo espiritual. Entonces, dice el apóstol Pablo, y qué bueno que nosotros mencionamos ya esto al final de la lección, porque dice en Efesios 6, de que esta lucha, esta batalla, no se ganan con armas físicas. Se ganan con armas espirituales. Si nosotros tenemos un problema familiar, señores, no lo vayamos a resolver con un terapeuta familiar primeramente. Vayamos, como dicen los americanos, hay un refrán aquí en Estados Unidos, se lo voy a decir en inglés porque como que suena mejor, que si tú tienes un problema, dice, don't go to the phone, o sea, no vayas al teléfono a contarlo con alguien o a consultar con alguien. Go to the throne, o sea, ve al reino, ve al cielo. Y generalmente es lo que nosotros hacemos, estas batallas nosotros las tratamos de resolver físicamente, los problemas financieros con tarjeta de crédito. Por eso nos enredamos más. Problemas de salud con problemas médicos. Señor, si nosotros vamos al trono de la gracia primero, si peleamos estas batallas físicas con armas espirituales y vamos a Dios primero, si nosotros necesitamos un médico, Dios nos va a guiar al médico correcto, al que te va a ayudar a resolver ese problema. Si el problema es mental, el Señor te va a decir, mira, arregla tal cosa en tu vida. Si el Señor sabe que se va, es con una dieta especial o cambiando tu estilo de vida, te va a decir simplemente cambia tu estilo de vida. Y si viene por parte de Satanás la enfermedad, simplemente el Señor la va a remover de tu vida. Para apoyar un poco esto de la parte espiritual, y quizás en la lección algunos dirán, pero esa no está. Estamos hablando del conflicto. Lo que nosotros te queremos transmitir es que entendamos qué consecuencias tiene este conflicto y de qué áreas se está atacando. Que es un conflicto visible e invisible, como lo dice la palabra de Dios. Todos conocemos la historia de Job. El origen de la situación de Job. Y de todos los contextos que se dieron, eso lo puedes. Si no conoces la historia de Job, ve al libro de Job y te vas a dar cuenta las consecuencias que tiene eso. A Job le pasaron las cosas físicas, las cosas materiales. El conflicto de Job era de manera espiritual. Así es que tú posiblemente estás viviendo un conflicto espiritual o un conflicto físico. Estás viendo cosas físicas que no se te dan. Ve al trono de Dios y pelea con las armas espirituales, porque se manifiesta de manera visible y algunas cosas son invisibles que no las podemos ver.
Entonces, Ernesto, para aquellas personas que no están relacionadas, que nos escuchan, que no saben a qué armas espirituales nosotros nos estamos refiriendo, es simple. Vayan a Efesios 6, donde dice cuáles son las armaduras espirituales. Le llama las armaduras del cristiano y menciona la oración, menciona el estudio de la palabra de Dios. Ustedes van a escuchar todas estas armas espirituales y por favor, úsenlas en su vida diaria antes de que ustedes utilicen las armas físicas. Y en esto, algo que debemos recordar es que en esta lucha no hay lado neutro. Todos los días nosotros estamos decidiendo. Nuestras decisiones simplemente significan de qué lado nosotros nos estamos colocando. Y del lado que nosotros nos coloquemos, ese va a ser el final o finalmente va a ser nuestra decisión y va a ser nuestro destino. Y por mi parte, si tú tienes algo que agregar, lo agregará, pero a mí me gustaría terminar con una cita aquí que aparece en la lección del maestro, que se encuentra en la página 64, y dice: el camino a la victoria espiritual y el crecimiento está lleno de muchas trampas satánicas, y es aquí donde debemos estar en guardia. Pablo describe el estar en guardia con poderosas palabras de consejo: está firme, resistid, tomad y orad. Tremendo consejo. Así es que gracias por habernos sintonizado, gracias por haber compartido la lección con nosotros. Los esperamos la próxima semana en el repaso de una nueva lección. Y recuerden, la lucha es visible e invisible y la solución está en Cristo Jesús. Amén.